El primer tema que trataremos es describir cuándo se necesita una auditoría interna. Tema que normalmente los auditores internos no nos planteamos porque cuando somos contratados o bien ya existe la función o por lo menos ya se ha tomado la decisión de establecerla. Sin embargo, es muy importante entender las razones por las cuales se establece una auditoría interna, porque si no se lo hace, difícilmente se pueda llegar a cumplir con las expectativas que sobre la misma existen. El temario que trataremos se refiere en primer lugar a las prioridades y nivel de madurez de las organizaciones. Las organizaciones no se establecen pensando en tener una auditoría interna, sino que llegadas a cierto nivel de complejidad se genera esa necesidad. Luego hablaremos de las dificultades características de las organizaciones que llegadas a ese nivel de complejidad en su organización carecen de una función de auditoría interna. Veremos cuáles son las razones o motivos subyacentes para que experimenten tales dificultades y por lo tanto luego, como algo natural, cuáles son los inconvenientes que una auditoría interna puede resolver, porque es bastante obvio que no todos los inconvenientes de una organización pueden resolverse disponiendo de auditoría interna. En el tema siguiente hablaremos respecto de las auditorías internas que ya están establecidas, cuáles son las señales que nos pueden indicar que una auditoría interna se está burocratizando y dejando de ser efectiva. Y finalmente trataremos las conclusiones de esta presentación. Iniciando con el tema, lo primero que podemos ver es que, al igual que en la vida de una persona, las organizaciones van evolucionando respecto de sus expectativas y necesidades. Para un bebé puede ser muy importante empezar a caminar o a hablar, pero nosotros damos eso por sabido y nos orientamos a metas más elevadas, pero que si no lográramos hablar un idioma, se nos dificultaría poder comunicarnos con los demás. Entonces, una organización pequeña está ocupada, igual que un bebé, principalmente en su subsistencia y desarrollo. Ahora, una vez que eso se considera garantizado, surgen otras necesidades más sofisticadas, por ejemplo, la necesidad de coordinar eficientemente distintas áreas, lo cual es inherentemente complejo porque la organización es vertical y sus procesos son horizontales e interdepartamentales. De esto deriva la necesidad de eficiencia en el uso de recursos. Empiezan a surgir preocupaciones respecto de los fraudes porque la organización se extiende y deja de basarse en la confianza para basarse en los procedimientos. También surgen preocupaciones de calidad de servicio porque los funcionarios o empleados dejan de percibir al cliente como algo cercano y se concentran en tareas cuyo cliente final a veces desconocen. Y también el cumplimiento normativo porque los reguladores y el Estado escrutan más de cerca a las organizaciones mayores. ¿Cuáles son entonces las dificultades que caracterizan esta situación de burocracia o de burocracia en sentido negativo de las organizaciones que, habiendo crecido bastante, carecen de funciones de auditoría interna? En primer lugar, la razón de eso es la necesidad de establecer el aseguramiento. El aseguramiento es aquello que le garantiza a la dirección que sus metas son consistentemente seguidas por todas las funciones y a lo largo de todos los niveles. Es lo mismo que el cemento respecto de los ladrillos. No se puede edificar solamente con ladrillos, sino que existe la necesidad de una función de cohesión que sería el equivalente al cemento en una casa. Si esto es débil, lo que surgen son enfrentamientos internos, peleas, quejas de los clientes que dicen que la organización se concentra en sus procesos internos y no en atenderlos debidamente, y una evidente
ineficiencia y burocracia en el mal sentido de la palabra. ¿Cuáles son las razones para tales dificultades? En primer lugar, entender que esto no es una enfermedad, sino que es natural porque el orden no es espontáneo en las organizaciones. Por el contrario, como ya mencionamos, se requiere compatibilizar una estructura de mando vertical y con departamentos bien definidos, con procesos que son horizontales y que cruzan diversos departamentos. Por lo tanto, a veces se hace difícil identificar el resultado final de un proceso o quién es responsable por ese resultado. Entonces, en organizaciones más complejas se empiezan a requerir funciones de aseguramiento que estén atentas a los resultados finales de la organización y no obsesionadas por el tema jerárquico. ¿Cuáles son los inconvenientes que puede resolver una eficiente función de auditoría? En primer lugar, decir que la auditoría interna, cuando se establece, suele ser muy eficiente porque estas dificultades son muy evidentes y muy intensas y la auditoría interna empieza a darle rápida respuesta a los temas más preocupantes, como por ejemplo la incomunicación. Una buena auditoría interna auditará procesos y por lo tanto actuará como coordinador de áreas que están con procesos compartidos. Otro tema que la auditoría interna identificará rápidamente son intereses personales o sectoriales y los dará a conocer al más alto nivel de la organización para corregirlos. También una auditoría interna eficiente identificará riesgos subestimados porque quienes gestionan tienden a tener una visión optimista sobre el negocio y pueden no estar alerta a riesgos que no son evidentes. Ahora bien, una vez establecida, la auditoría interna puede generar otra burocracia, como por ejemplo la afición al control por el control mismo, el apego a procedimientos que no tienen ya razón de ser. Puede perder de vista los objetivos empresariales y empezar a hablar su propia jerga respecto de control interno y otras metas subalternas que no son esenciales para la organización. Y también puede llegar a establecer un lenguaje técnico que es incomprensible para el resto de la organización. Llegado a ese punto, una auditoría interna posiblemente ha perdido su valor agregado y se ha convertido en parte de la burocracia. ¿Cómo lograr finalmente, ya entrando en las conclusiones, el punto óptimo de aseguramiento, control y auditoría? En primer lugar, reconocer la necesidad de establecer funciones de aseguramiento llegado a cierto nivel de desarrollo de la organización. Y a partir de establecer esa función, estar sumamente conscientes de que avanzar algunos pasos más allá puede llevarnos a una parálisis por controles. Si vemos el cuadro final de esta presentación, vamos a ver tres cuadrantes, dos de ellos rojos y uno verde. Una buena gestión empresarial ante el desorden llevará a establecer una función de auditoría para conducir a la organización al cuadrante verde y ante una excesiva burocratización actuará en el sentido inverso para restablecer el equilibrio entre gestión y controles. Espero que les haya resultado útil y agradable esta presentación.